Bueno, qué interesante todo lo que nos han dicho los magistrados del Tribunal Supremo Electoral en relación al proceso que se está dando, pero no debemos dejar de analizar la coyuntura política en la que se está dando este clima preelectoral, poco más de 3 meses, como decíamos, para que los guatemaltecos puedan votar y elegir a sus autoridades, y por eso para hablar de este contexto y ver los distintos escenarios, ojalá que se dé el más positivo para estas elecciones, me da mucho gusto presentar a Renzo Rosal, analista político, director de incidencia política de la Universidad Rafael Landívar. Renzo, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Bueno, el gran tema, la gran pregunta, toda esta coyuntura que se está dando, ¿qué grado de incidencia, de impacto tendrá en las elecciones, en el electorado básicamente? Pues creo que comienza a tener un nivel de incidencia positivo y que va gradualmente va en ascenso. Es decir, creo que la lupa, si bien se ha colocado sobre el tema de la corrupción y la crisis se ha orientado mucho al desgobierno actual, es evidente que comienza a darse una serie de mensajes que sí ya tienen una connotación, digamos, electoral. El mensaje tiene que ver con el nivel de hastío también frente al sistema político, frente al sistema de partidos. El tema de comenzar a señalar, yo creo que eso es un dato muy importante, cómo comienza a vincularse también el perfil de los candidatos. Es decir, la ciudadanía comienza a decir precisamente el tipo de perfil que tenemos hoy por hoy con enorme desagrado frente a lo que está sucediendo actualmente, es en buena medida el tipo de perfil que muchos partidos están buscando candidatear para diputados, para presidentes, para alcaldes. Entonces ahí hay como se está generando un puente de mensajes muy poderosos que creo que pueden tener en principio un buen grado de relación con la participación electoral. Y en segundo término creo que va a quedar, ojalá, un buen nivel, una masa crítica importante para poder vigilar de mejor forma la actuación de nuestros gobernantes que tomarán posesión en enero del próximo año. Bueno, sobre todo, Renzo, porque en estas manifestaciones donde el primer mensaje o el mensaje más claro era pedir la renuncia de quien ya renunció, la ex vicepresidenta de la República, Roxana Baldetti, se utiliza este clamor popular para pronunciarse, por ejemplo, contra algunos candidatos que están en plena campaña, que aspiran a la presidencia. Es decir, como que este clamor popular no solamente ataca la gestión del Poder Ejecutivo, sino que ya está anticipándose y hablando de algunos de los candidatos que aspiran a la presidencia, ¿no? Por supuesto, y de hecho el 2 de mayo, el día de la convocatoria, se intentó seguramente para varios partidos que hubiera un parteaguas, es decir, que nos olvidáramos de la crisis y que hubiera finalizado casi que el 1 de mayo y que el 2 de mayo hubiéramos iniciado el día y la jornada con solamente hablar de las elecciones. La realidad ha sido evidentemente distinta. Nos ha dicho que el mensaje prevalece y va a prevalecer en la medida en que las siguientes movilizaciones, las siguientes acciones y también los errores de nuestros gobernantes que siguen cometiéndolos le dan como combustible a todo eso. Y yo creo que un error fundamental que se está cometiendo es los partidos. Los partidos en plena crisis están haciendo su proceso de campaña como que si nada estuviera pasando. Como yo digo, como que se hubieran puesto unos grandes audífonos y están tomando distancia de esta realidad que es muy poderosa. Y además siguen nominando candidatos que evidentemente es frente a ese tipo de perfiles donde ahí ya estamos como sociedad diciendo no, de eso no queremos. Y encima de todo lo están haciendo con toda la parafernalia de acompañarse y de levantar un perfil que, insisto, ya tiene un mensaje muy negativo. Bueno, además la coyuntura nos lleva a ver el accionar de los partidos políticos dentro del Congreso de la República y la ciudadanía ya está diciendo, bueno, esta clase de partidos que está teniendo estas acciones actualmente dentro del Poder Legislativo es el mismo que pretende llevar a la presidencia a alguno de estos personajes, indudablemente. La gente ya empieza como a analizar y a relacionar, que no son cosas separadas, no es borrón y cuenta nueva, o sea, al final es la misma clase, el mismo partido político que hoy está demostrando lo que es capaz de hacer o no dentro del Congreso de la República también. Por supuesto, y creo que también ahí se adiciona un elemento importante, que es las elecciones hace unas 4 décadas, digamos, o 3 décadas después del proceso del paso, digamos, del conflicto armado interno a las elecciones democráticas, comenzó a haber en esa época las elecciones realmente eran vistos como una esperanza, como cada 4 años era realmente ver la posibilidad de una Guatemala distinta. Ese sentimiento fue decayendo para ver que las elecciones solamente son como un paso de estafeta, un juego de intereses, un juego de actores. Sin embargo, ahora hay una posibilidad de recuperar un poco el valor también de que más allá del paso de la estafeta, hay la posibilidad de poder escalar algunas gradas. Todas no porque terminaría siendo, digamos, un planteamiento muy idealista, pero sí hay posibilidades de que las elecciones contribuyan a modificaciones de cambio social y de cambio político. No abruptos, por supuesto, pero sí yo creo que en términos de volver a valorar el ejercicio ciudadano y dejar atrás la única consideración de que las personas, los guatemaltecos, solamente somos simples electores, que asistimos 1 o 2 domingos cada 4 años. Yo creo que esa transición del sentimiento del electorado, ya no visto como tal, sino como digo, como un ciudadano activo, que puede poner contra las cuerdas a los gobiernos,
pero en el justo espacio, por supuesto, siempre en el marco institucional, creo yo que es un activo que tendría que quedar de todo esto que está sucediendo en Guatemala. La participación ciudadana, ¿cómo crees que se volcará a las urnas en los comicios? Están ahorita esta campaña promoviendo el voto nulo, el tema algunos bueno, el famoso abstencionismo, ¿puede tener algún tipo de repercusión notoria en las elecciones de septiembre? Es probable, es en ascenso. Y aquí comento brevemente, he estado con jóvenes en Quiché, en otros departamentos, por actividades de la universidad, en foros, en exposiciones, y para medir un poco, hacer tester en todo este sentido. Y evidentemente ha ganado bastante espacio el tema del antivoto o del voto nulo. Sin embargo, lo que le falta es ponerle contenido, porque ya sabemos que en el marco formal legal el voto, este tipo de votos o no votar no tiene ningún significado en el plano formal, pero en el plano simbólico sí lo tiene siempre y cuando vaya acompañando de mensajes más poderosos. Es decir, no solamente se trata de que yo no voy a ir a votar, sino que además consistentemente sepa por qué no voy a votar. Entonces creo que el otro expresión es, bueno, ¿por qué no votar? Y contribuir a poder presionar a los candidatos, a exigir cosas que hasta el momento hemos dejado pendientes y que hoy estamos pagando en una enorme factura como guatemaltecos. Por ejemplo, está claro como en los últimos fines de semana muchos partidos han hecho públicamente sus candidatos gastos absolutamente onerosos y que obviamente generan mucha incertidumbre, mucha duda de cuál es el origen de esos recursos. Ahí hay una gran posibilidad, digamos, de seguir poniendo el dedo sobre el renglón mediante este ejercicio de ciudadanía activa. Bueno, muchas gracias Renzo Rosal por acompañarnos, como siempre muy valiosa la presencia de este analista para poder hablar de este tema, aclarar algunas dudas y lo más importante es que nos vamos a dedicar en este calendario electoral a poner sobre la mesa diversos temas vinculados a la realidad que hoy está viviendo el país de cara a las elecciones. Soy Ricardo García Santander, gracias por acompañarnos, hasta un próximo programa. Guatevisión.